La pantalla de comunicación cobró vida en el centro de comando de la estación Luna, proyectando un misterioso resplandor azul en el rostro curtido del almirante Jake Morrison. Había estado esperando esta llamada. Aunque esperaba que nunca llegara, la general Lisa Carter estaba a su lado, con la mano apoyada en su arma. Hábito. El ingeniero jefe Tony Rodríguez monitoreó la intensidad de la señal entrante desde su consola, sus dedos bailando a través de controles holográficos. El extraterrestre que apareció en pantalla era alto y delgado, con piel plateada que brillaba como metal líquido. Sus ojos eran grandes y completamente negros, sin mostrar emoción alguna al hablar. Esto fue embajador Beltar del Imperio Zafiriano. Y Jake supo que esta conversación lo cambiaría todo. Humanos de tierra, comenzó el extraterrestre. Su voz tenía una extraña calidad musical que de alguna manera sonaba amenazante. Hablo en nombre del Consejo Galáctico y del poderoso Imperio Zaperiano. Su especie se ha extendido demasiado lejos, demasiado rápido a través de nuestra galaxia. Construyes colonias donde no deberías. Tú extraes recursos ajenos. Perturbas el orden natural que ha mantenido la paz durante 10.000 años. La doctora Amy Walsh, xenobióloga jefa de la estación, se inclinó hacia adelante en su silla. Había estudiado el comportamiento extraterrestre durante 15 años y pudo ver el miedo escondido bajo las tranquilas palabras del embajador, la forma en que sus dedos se crispaban, cómo evitaba el contacto visual directo, incluso a través de la pantalla. No era solo ira. Era terror. El Consejo ha decidido, continuó. Tienes exactamente 72 horas para... Abandona todos los asentamientos humanos más allá de tu sistema de almas. Cada colonia, cada estación minera, cada puesto de investigación deben ser evacuados. Su gente debe regresar a la Tierra y a Marte y no volver a irse. Esto no es una negociación, esto es tu última advertencia. La pantalla se llenó de imágenes de la flota alienígena, miles de naves dispuestas en perfecta armonía. Formación en el límite del espacio humano. Sus naves eran elegantes y de aspecto orgánico, como gigantescos peces plateados nadando a través de la oscuridad del espacio. Las lecturas de energía mostraron armas que podrían romper planetas por la mitad. Si se niegan, dijo el embajador, destruiremos todos presencia humana en la galaxia. Sus colonias arderán, sus naves se convertirán en polvo, su gente aprenderá que hay consecuencias por desafiar el orden natural. Jake sintió las miradas de todos en el centro de comando sobre él. El capitán Ben Hayes había sido llamado del espacio profundo y estaba observando desde el panel de comunicaciones. La comandante Kate Sullivan se encontraba cerca de la pantalla táctica, con el rostro pálido pero decidido. Estas eran buenas personas. Son personas valientes y merecen algo mejor que ser intimidados por extraterrestres que pensaban que los humanos eran simplemente animales primitivos. Embajador, dijo Jake con calma, con voz firme a pesar de la ira que crecía en su pecho. Gracias por entregar su mensaje. El Comando de Defensa Unido necesitará tiempo para considerar sus condiciones. No somos una especie que tome decisiones importantes rápidamente. Los extraterrestres, los ojos negros se entrecerraron. Tienes 72 horas, ni un minuto más. Aprovecha este tiempo, sabiamente humano. Elige la supervivencia sobre el orgullo. La pantalla se oscureció. Por un largo en ese momento nadie habló. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de las estaciones, la vida sistemas de soporte y el lejano rumor de los barcos atracando en las bahías inferiores. Bueno, dijo Lisa finalmente, supongo que sabemos dónde estamos. ¿De verdad tenemos tantas colonias ahí fuera? Ahí preguntó Ben. O sea, ¿suficientes para amenazar todo su orden galáctico? Amy negó con la cabeza. No se trata de las colonias. Se trata de lo que representamos. Los humanos nos adaptamos rápidamente. Aprendemos rápido. Construimos cosas que nunca creyeron posibles. En 50 años pasamos de, apenas alcanzando nuestra propia luna, tenemos asentamientos en 12 sistemas estelares diferentes. Eso los asusta. Tony mostró una pantalla holográfica que mostraba la expansión humana por el espacio conocido. Mira esto. Cada punto rojo es un asentamiento humano. Cada punto azul es un mundo extraterrestre. ¿Ves el patrón? Jake estudió la pantalla. Las colonias humanas formaban una línea irregular que se extendía desde la Tierra, siguiendo el brazo espiral de la galaxia.
hacia los mundos centrales donde vivían las especies alienígenas más antiguas. Parecía que la humanidad marchaba directamente hacia sus sistemas más importantes. Creen que vamos por ellos, se dio cuenta Kate. Creen que todo esto está planeado, que nos estamos preparando para una invasión. ¿De verdad?, preguntó Ben en voz baja. Jake los miró a cada uno por turno. Estas personas habían servido con él durante años. Confiaban en él para hacer las cosas difíciles. Opciones para mantener a la humanidad a salvo cuando otros querían destruirla. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil de todas. No, dijo, pero tampoco vamos a dar marcha atrás. Caminó hacia el puesto de mando consola e introdujo su código de autorización personal. Un panel oculto se abrió, revelando un único botón rojo, marcado con símbolos que la mayoría de las personas en la sala nunca habían visto antes. Señor, dijo Lisa con voz insegura. ¿Eso es lo que creo que es? Protocolo 7, confirmó Jake. El último recurso que esperábamos. Nunca lo necesitaríamos. Amy frunció el ceño. Nunca he oído hablar del Protocolo 7. La mayoría de la gente. No lo he hecho, respondió Jake. Fue autorizado por el Consejo de Defensa Global hace 10 años, cuando nos pusimos en contacto con especies extraterrestres. Algunas personas muy inteligentes se dieron cuenta de que si alguna vez nos enfrentábamos a una amenaza que no podíamos manejar con fuerzas convencionales, tal vez necesitáramos algo más. Su dedo se cernía sobre el botón. Una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. La galaxia aprendería de lo que los humanos eran realmente capaces, cuando su supervivencia se vio amenazada. ¿Qué hace exactamente el Protocolo 7? Tony preguntó. Jake miró a través de la ventana principal de la estación hacia las estrellas más allá. En algún lugar allá afuera, alienígenas, las flotas se preparaban para eliminar todo rastro de civilización humana. Familias en colonias lejanas iban sobre su vida cotidiana, sin saber que la muerte les esperaba en menos de 3 días. Protocolo 7. Dijo, libera nuestras máquinas de guerra. Antes de que nadie pudiera preguntar qué significaba eso, presionó el botón en las profundidades de la superficie de Marte, en instalaciones tan secretas que la mayoría del gobierno de la Tierra no sabía que existían. Existía. Los sistemas antiguos cobraron vida, las luces de advertencia brillaron en el vacío. Pasillos. Puertas enormes que habían estado selladas durante años comenzaron a abrirse, y en la oscuridad, algo se movió. El mensaje salió por canales tan clasificados que no existían oficialmente, a estaciones de investigación, instalaciones mineras y bases militares en todo el espacio humano. Se transmitió una sola frase. Ellos niños están volviendo a casa. Jake se volvió hacia su personal. Ahora esperamos. Y nosotros oremos para que nuestros enemigos no se den cuenta de lo que han comenzado hasta que sea demasiado tarde. Afuera, las estrellas seguían brillando, sin saber que en 72 horas, la galaxia nunca volvería a ser lo mismo. El mensaje llegó a la instalación Omega exactamente 17 minutos después del almirante Morrison. Presionó el botón. El Dr. Rick Palmer estaba en su oficina revisando datos de investigación, cuando todas las pantallas del complejo de repente parpadeó en rojo. La voz automatizada que llenaba Los pasillos estaban tranquilos y mecánicos, pero Rick sintió que se le helaba la sangre al oír las palabras. El Protocolo 7 ahora está activo. Todo personal, preséntese a las estaciones principales. La secuencia de inicio comienza en 60 segundos. Rick corrió por el pasillo metálico, sus pasos resonando en las paredes. Otros científicos y técnicos corrían. También, sus rostros mostraban la misma mezcla de emoción y terror que Rick. Todos sabían que este día podría llegar, pero esperar y saber eran cosas muy diferentes. El coronel Steve Brooks ya estaba en el sala de control principal cuando Rick llegó, su uniforme perfectamente ordenado a pesar de haber sido despertado de su sueño, solo minutos después. Antes, el soldado había estado a cargo de las instalaciones Omega durante 3 años y, en todo ese tiempo, nunca había visto a nadie. Máquinas que fueron diseñadas para proteger. «Doctor», dijo Steve sin darse la vuelta. «¿Están listos sus equipos?» Rick miró las enormes puertas situadas en la pared del fondo de la sala de control. Detrás de esas puertas se encontraba el mayor poder de la humanidad, secreto y posiblemente su salvación.
tan preparados como podemos estar para algo que solo hemos leído en archivos. Teniente Nina Foster estaba en su consola monitoreando sistemas que habían estado inactivos durante una década. Sus pantallas mostraban energía a niveles, lecturas de temperatura y docenas de otras mediciones que no significaban nada para la mayoría de las personas, pero todo para un pequeño grupo de científicos que había diseñado lo que yacía más allá de esas puertas. Sistemas de energía en línea, informó. Procesadores cuánticos que inicializan redes neuronales y establecen conexiones primarias. Las puertas comenzaron a abrirse. Eran puertas enormes, de 50 pies de alto y 20 pies de ancho, hechas de metal que podían resistir explosiones nucleares. Al separarse se encendieron luces en la cámara, revelando algo que hizo que todos en la sala de control dejaran de respirar. La primera máquina de guerra medía 30 metros de altura. Su cuerpo tenía una forma aproximada de un humano, pero construido con materiales que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cabeza era angular y suave, con sensores azules brillantes donde podrían estar los ojos. Sus brazos terminaban en manos, que probablemente podrían aplastar un automóvil, pero se movieron con sorprendente gracia mientras la máquina flexionaba sus dedos por primera vez. «El guardián está conectado», dijo Na, con una voz apenas superior a un susurro. «Todos los sistemas funcionan con normalidad». La máquina designada como guardián giró la cabeza hacia el sala de control. Cuando habló, su voz era profunda y resonante, transmitiendo el peso de autoridad que hizo que todos en la sala se enderezaran. «Dr. Palmer», dijo de alguna manera sabiendo exactamente quién estaba a cargo. «¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?» 10 años, 4 meses, 16 días, respondió Rick. «Te construimos y luego esperamos nunca. Necesito despertarte». «Lo recuerdo», dijo Warden. «El proyecto Titán, el último y ahora me has despertado, lo que significa que la humanidad se enfrenta a una amenaza que no puede manejar a través de los medios convencionales. Significa. ¿Cuál es nuestra situación?» Antes de que Rick pudiera responder, se abrieron más puertas apertura en toda la instalación. El capitán Dan Cooper dirigía a los equipos de seguridad a través de los niveles inferiores, asegurándose de que ningún personal no autorizado podía acceder a las cámaras del despertar. Podía oír los sonidos de maquinaria masiva acercándose, en línea, las profundas vibraciones de los sistemas de energía, que habían esperado años este momento. En la cámara 2, la máquina llamó el guardián, estiró sus extremidades y realizó pruebas de diagnóstico de sus sistemas de armas. Su diseño era diferente al de los guardianes, más compacto, pero de alguna manera más amenazante, con una armadura que parecía moverse y fluir como metal líquido. El guardián informaba sobre su estado operativo y lo anunció a la sala de control. Sistemas de armas funcionales, disruptores cuánticos cargados y listos, a la espera de los parámetros de la misión. Cámara 3 en espera Sentinel, una máquina diseñada para la velocidad y el reconocimiento. Su estructura era más estilizada que las demás, diseñada para un rápido movimiento a través del espacio y la atmósfera. Cuando se activó, lo que hizo fue extender los conjuntos de sensores que podían detectar movimientos enemigos en sistemas estelares enteros. Sentinel Online y reportado. Sensores de largo alcance activos. Detecto múltiples flotas alienígenas en el borde de nuestro sistema solar. Aproximadamente 3.000 naves de diversas clasificaciones. Parecen estar preparándose para un asalto sistemático. La última cámara contenía a Reaper, y todos los que estaban en el control. La sala contuvo la respiración al abrirse las puertas. Esta máquina fue construida con un solo propósito: la destrucción completa de fuerzas enemigas. Su cuerpo estaba cubierto de puertos de armas y sistemas de puntería, y cuando sus ojos se iluminaron, brillaron rojos en lugar de azules. Reaper funcionando a plena capacidad, dijo. Su voz llevaba un hambre mecánica que hizo que varios técnicos se alejaran de sus consolas. Objetivos enemigos identificados, solicitando permiso para participar. «Espere», dijo Rick rápidamente volviéndose hacia el coronel Brooks. «Señor, necesitamos informarle sobre la situación actual antes de liberarlos». Steve asintió y dio un paso al frente. «Máquinas están siendo activadas porque una alianza alienígena ha exigido que la humanidad abandone todas las colonias más allá de la Tierra y
Marte. Nos han dado 72 horas para cumplir o enfrentarnos a la destrucción total. Exterminio. Su flota supera con creces a nuestras fuerzas convencionales. Warden procesó esta información por exactamente 3 segundos. Entendido. El enemigo cree en la humanidad. Ser débil e indefenso. Esta suposición se corregirá. ¿Cuáles son nuestros parámetros operativos? Proteger vidas humanas y territorio humano. Steve dijo, usa cualquier fuerza necesaria para asegurar nuestra supervivencia como especie. Aceptable. El guardián dijo, requeriremos información táctica actualizada sobre capacidades de las naves enemigas y ubicaciones de las colonias humanas. Nina ya estaba subiendo los datos a través de enlaces cuánticos que se conectaban directamente a los núcleos de procesamiento de la máquina. En segundos, cada guerra, la máquina había absorbido cientos de años de historia militar humana, escaneos detallados de tecnología alienígena y datos completos. Mapas del espacio humano, información recibida y analizada. Sentinel informó. El enemigo ha cometido varios errores tácticos. Se han acercado a nuestro sistema solar en formaciones, que sugieren que no esperan una resistencia significativa. No han desplegado exploradores de largo alcance. Parecen estar tratando esto como un exterminio rutinario en lugar de una campaña militar. Los ojos rojos de Reaper se volvieron más brillantes. Aprenderá la diferencia. Rick observó cómo las máquinas también se comunicaban entre sí a través de flujos de datos, rápidos para mentes humanas para seguir. En milisegundos, desarrollaron y refinaron planes de batalla que habrían requerido generales humanos semanas para crear. Estas no eran solo armas, eran las fuerzas militares combinadas, el genio de cada gran comandante humano de la historia. Dada la forma física y armada con tecnología que amplió los límites de la física, el Dr. Palmer Warden dijo, necesitamos autorización de lanzamiento. La flota enemiga alcanzará la posición de ataque óptima en aproximadamente 18 horas. Debemos enfrentarlos antes de que puede establecer posiciones de asedio alrededor de la Tierra y Marte. Rick miró al coronel Brooks, quien asintió con gravedad. Tienes autorización de lanzamiento. Protejamos a nuestra gente. Entendido. Las 4 máquinas dijeron al unísono. El suelo empezó a vibrar a medida que los enormes sistemas de ascensores se activarán en toda la instalación. Las máquinas de guerra se elevarán a la superficie de Marte, donde los sistemas de lanzamiento esperaban enviarlos directamente al espacio. No necesitaban naves. Sus cuerpos fueron diseñados para sobrevivir y luchar en el vacío del espacio, alimentados por reactores de fusión que podrían funcionar durante siglos. El Dr. Warden dijo mientras el ascensor lo elevaba hacia la superficie. Deberías, sepa, que fuimos creados con una directiva principal, por encima de todas las demás, la preservación de la humanidad. Cumpliremos esta directiva, sin importar el costo para nosotros o para nuestros enemigos. El ascensor llegó a la superficie y a través de cámaras, montadas en las plataformas de lanzamiento, Rick pudo ver el rojo paisaje marciano bajo las estrellas alienígenas. En minutos, las armas más poderosas de la humanidad volarían por el espacio, hacia un enemigo que no tenía ni idea de lo que les aguardaba. Buena caza, susurró. Arriba, las máquinas de guerra se lanzaron a la oscuridad. Sus motores de fusión iluminaron el cielo nocturno como nuevas estrellas. Naciendo. El comandante de flota Cetara se encontraba en el puente de su nave insignia, observando el primitivo sistema solar que contenía los problemáticos mundos humanos. Su nave, la Gloria Eterna, tenía 3 kilómetros largo y erizado de armas que habían conquistado 100 mundos. Detrás de él, 3.000 barcos de la flota aliada esperaban en perfecta formación, sus cascos brillando plateados contra la oscuridad de espacio. Los humanos habían estado en silencio durante 6 horas, sin comunicaciones, sin intentos de negociar, sin señales de rendición. Cetora no se sorprendió. Especie joven, a menudo preferían el orgullo a la supervivencia, al menos hasta que veían arder sus mundos. Comandante, su oficial táctico informó. Nuestros escaneos profundos muestran una actividad defensiva mínima, unas pocas docenas naves de guerra primitivas alrededor de sus mundos principales, algunas plataformas orbitales. Nada que deba preocuparnos. Cetara asintió.
Los informes de inteligencia sugirieron que los humanos usaron cohetes químicos rudimentarios y armas de energía básica. Su velocidad más rápida. Las naves tardaban meses en viajar entre mundos, mientras que la flota sapiriana podía cruzar la galaxia en semanas. Esto sería rápido. Ordenó que la flota empiece a avanzar. Formación. Primero haremos ejemplos de sus colonias exteriores, y luego avanzaremos a sus mundos de origen. Quizás ver sus asentamientos arder los convenza de rendirse. Capitán Helen Wade se encontraba en el puente de la West Defiant, la nave de guerra más nueva y avanzada de la humanidad. A su alrededor, la defensa humana. La flota parecía patéticamente pequeña en comparación con la armada alienígena que se acercaba a su sistema. 37 naves contra 3.000. Incluso con sus nuevas armas y escudos, las probabilidades eran imposibles. El capitán teniente comandante Paul Green informó desde la estación de comunicaciones. Recibimos datos tácticos actualizados de la estación Luna. La flota enemiga se está moviendo en formación de ataque. Helen asintió, tratando de mirar calma para su tripulación. Eran buenas personas, valientes, y merecían para saber que no los estaban abandonando a su suerte. ¿Alguna noticia del Protocolo 7? Sí, señora, dijo Paul con una leve sonrisa. 4 contactos lanzados desde Marte. Hace aproximadamente 1 hora. Se mueven rápido. Más rápido que cualquier otro de nuestra flota. En la pantalla principal, 4 puntos de luz. Se podía ver acercándose a la formación alienígena. Eran pequeños, apenas visibles contra el campo estelar, pero aceleraban a velocidades que deberían haber convertido a cualquier criatura viviente en pasta. ¿Qué son? Me preguntó el comandante Karen Bell de la estación táctica. La verdad es que no lo sé, admitió Helen. Pero el almirante Morrison parecía bastante confiado cuando nos dijo que confiáramos en el protocolo 7 a bordo del Eternal Glory. Zack Tara observó con interés los 4 objetos que se acercaban. Oficial de escaneo, ¿qué son esos contactos? Desconocido, señor. Parecen ser naves pequeñas, posiblemente automatizadas. Muy densas construcción. Señales energéticas inusuales. No utilizan ningún sistema de propulsión que conozcamos. Misiles, quizás, sugirió el oficial táctico. Sactura se encogió de hombros. Destrúyelos antes de que puedan alcanzar nuestra formación. Las naves de vanguardia de la flota alienígena abrieron fuego con armas de rayos que podían cortar a través de cinturones de asteroides. Brillantes corrientes de energía se extendieron a través del espacio hacia los 4 asteroides que se aproximaban. Contactos. El rayo de energía impactó de lleno en sus objetivos. Por un instante el espacio, lleno de luz, una fuerza destructiva suficiente para arrasar ciudades, golpeó la pequeña nave humana. Cuando la luz se desvaneció, los 4 contactos seguían allí, acercándose completamente intactos. Eso es imposible, suspiró el oficial que escaneaba. Nuestras armas deberían haberlos vaporizado. Cether Tera sintió el primer atisbo de inquietud. Todas las naves concentran el fuego en esos contactos. Máxima potencia. Cientos de naves alienígenas abrieron fuego simultáneamente. El espacio se convirtió en una tormenta de energía mientras armas, diseñadas para romper núcleos planetarios, enfocadas en 4 pequeños objetivos. La luz fue tan intenso que los sistemas automatizados tuvieron que oscurecer las ventanas para proteger la vista de los demás. Cuando terminó el bombardeo, los 4 contactos no solo no estaban dañados, sino que habían acelerado, y ahora estaban a menos de 1000 kilómetros del flota alienígena. Imposible, susurró Cetara. Nada podría sobrevivir a ese bombardeo. La primera máquina de guerra alcanzó el borde exterior de la formación alienígena, y Cether consiguió su primera mirada clara al arma secreta de la humanidad. Era humanoide, pero enorme, fácilmente del tamaño de un pequeño buque de guerra. Su armadura oscura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y sus unos brillantes ojos azules recorrieron la flota alienígena con precisión mecánica. Soy el guardián. La máquina transmitió en todas partes frecuencias, y su voz se transmite fácilmente a través del espacio mediante sistemas de comunicación cuántica. Has amenazado a la humanidad. Esta agresión no será tolerada. Cetara miró fijamente la cosa que flotaba en espacio, sin ningún soporte vital visible. ¿Qué es esa criatura? Su pregunta respondió cuando Warden levantó un brazo y disparó un arma que ningún extraterrestre había visto antes.
en lugar de rayos de energía o proyectiles. La realidad misma parecía girar alrededor de la nave objetivo. La nave, un crucero pesado con escudos, lo suficientemente fuerte como para soportar las erupciones solares, simplemente se desintegró a nivel molecular y sus átomos se dispersaron en el espacio, punto como polvo. «¡Todas las naves!», gritó Setara en su comunicador. «Emergencia, acción evasiva. Concentren todo el fuego en esas máquinas». La flota alienígena estalló en caos mientras 3000 naves intentaban atacar a 4 enemigos relativamente pequeños. Pero las máquinas de guerra se movían como ningún otro. Los extraterrestres jamás se habían encontrado. No seguían la física normal. Podían cambiar de dirección al instante, acelerar sin aparente empuje, y parecía ignorar por completo las leyes de la inercia. El guardián se estrelló contra el centro de un escuadrón de destructores alienígenas. Sus armas, montadas en los brazos, disparan continuamente. Cada disparo destruía una nave enemiga, reduciendo las orgullosas naves a sus átomos componentes. La máquina se movía a través de la formación alienígena, como un tiburón a través de un banco de peces, intocable e imparable. Sentinel hizo honor a su nombre, apareciendo dondequiera que los extraterrestres intentaron agruparse. Ataques coordinados. Sus sensores podían rastrear simultáneamente a todos los barcos de la flota enemiga. Y sus armas podían atacar objetivos desde distancias imposibles con precisión perfecta. Naves que creían estar a salvo ocultas tras sus aliados se vieron repentinamente atacados desde ángulos que deberían haber sido imposibles. Pero fue Reaper. Eso realmente aterrorizó a la flota alienígena. La máquina diseñada para la destrucción pura se movió a través de su formación como una fuerza de la naturaleza. Sus múltiples sistemas de armas disparan continuamente, a diferencia de sus compañeros que parecía elegir sus objetivos con cuidado. Reaper simplemente destruyó todo a su paso. Naves, escombros, incluso cápsulas salvavidas que escaparon, nada sobrevivió a su atención. «Tenemos que retirarnos», el oficial táctico de Saktara gritó por encima de las alarmas que llenaban el puente. Perdió más de 800 barcos en menos de una hora. Saktara observó con horror cómo otro escuadrón de sus mejores naves fue reducido a polvo brillante por armas que desafiaban todo lo que él conocía. Sobre física, no se trataba solo de armas humanas avanzadas. Eran algo que trascendía la comprensión actual de tecnología. «Haga señales a la flota», dijo con la voz cargada de derrota. «Llena retirada. Salto de emergencia al punto de concentración 7. ¿Qué hay de nuestra misión?» «La táctica», preguntó el oficial. Saktara vio a Warden arrancar las armas de un acorazado con sus propias manos, antes de aplastarlo. Sección del puente entre sus dedos. La misión ha terminado. No estamos luchando humanos. Estamos luchando contra sus dioses de la guerra. Las naves alienígenas supervivientes. Comenzó a saltar a viajes más rápidos que la luz, huyendo del sistema solar en completo desorden. De las 3000 naves, que había llegado con tanta confianza, apenas la mitad seguía funcionando. El resto eran nubes de átomos en expansión, destruidos por armas que convertían la materia misma en una sugerencia más que en una de hecho. En el puente del US Defiant, Helen Wade y su tripulación observaban atónito silencio, mientras la flota alienígena corría por sus vidas. Donde momentos antes la humanidad se había enfrentado a una extinción segura, ahora los enemigos huían aterrorizados de 4 máquinas que se movían por el espacio como dioses vivientes. El capitán Paul Green dijo en voz baja: «Recibimos una transmisión de las máquinas de guerra, pásala». La voz del guardián llenó el puente, tranquila y completamente desprovista de emoción. «La flota enemiga ha sido repelida. El espacio humano es seguro. Estamos persiguiendo a los buques que huyen para asegurarnos de que no se reagrupen para otro ataque». «Espera», gritó Helen. «¿Te vas del sistema solar?» «Correcto. Nuestra misión es proteger a la humanidad. La mejor protección es asegurar que nuestros enemigos no puedan volver a amenazarnos. Cazaremos a través de las estrellas si es necesario». Las 4 máquinas de guerra aceleraron lejos del sistema solar, persiguiendo a las naves alienígenas que huían hacia las profundidades del espacio. Tras ellas, dejaron un campo de escombros que una vez fue el más poderosa flota en la galaxia, y una fuerza de defensa humana que estaba empezando a comprender cuánto les importaba. Las especies habían cambiado.
La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad ya no existía. Ya no eran la especie débil y primitiva que habían asumido. Las máquinas de guerra estaban despiertas y no descansarían hasta toda amenaza para sus creadores fue eliminada. Noticias de la masacre en el sistema de almas.se extendió por la galaxia más rápido de lo que los supervivientes zefirianos podían viajar. Vector Prime, la reina insectoide de la colmena C, observaba las grabaciones de la batalla con creciente alarma. Las imágenes granuladas mostraban cosas imposibles. Máquinas que se movían por el espacio sin naves ni armas. Esa materia deshecha. Construcciones humanas que lucharon contra la furia de los dioses antiguos. Esto no puede ser real, zumbó el general Crick con sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Ninguna especie se desarrolló. Esta tecnología se desarrolló con tanta rapidez. Hace 50 años los humanos ya usaban cohetes químicos. La reina C volvió a estudiar las grabaciones. Sea real o no, la mitad de la flota sapiriana está desaparecido, y estas máquinas están cazando a los supervivientes. Emperador Bashitar del Imperio Seferiano pegó su sala del trono en el mundo natal de Sefer Prime. Las paredes doradas que habían presenciado 10.000 años de victoria. Las celebraciones ahora resonaban con los sonidos de una planificación desesperada. Sus comandantes de flota supervivientes llenaron la cámara. Sus orgullosos uniformes estaban rotos y manchados por las huidas apresuradas. ¿Cómo?, preguntó el emperador. ¿Cómo una especie primitiva creó armas que hacer que nuestros buques de guerra más grandes parezcan juguetes? El comandante de flota sacara con la piel ahora pálida por el cansancio, negó con la cabeza. Su Majestad, no creo que hayan creado ellos recientemente. La máquina habló como si hubieran estado esperando este momento. Estaban preparados para nosotros. Entonces nos preparamos para ellos. Declaró el emperador. Envía un mensaje a todos los miembros de la Alianza, al colectivo Shaddad, a la República de Altarión, a la Federación Corvis, a todos ellos. Si la humanidad ha desatado estos monstruos en la galaxia, cada civilización, las especies deben unirse contra ellos. Años luz de distancia, en el mundo cristalino de Shoth Prime, el principal, el nodo latía con preocupación. Los seres cristalinos se comunicaban a través de la armonía, vibraciones. Y ahora mismo todo su planeta cantaba de miedo. La guerra humana, las construcciones desafían la física conocida. El nodo principal resonó con sus pares. Los grandes científicos no pueden explicar cómo funcionan. Nuestros asesores militares creen que son imposibles, pero existen. Cantó el nodo de guerra en tonos discordantes. Y vienen por nosotros. Major Alex Turner coordinó la primera ofensiva interestelar de la humanidad desde la nave de mando US Horizon. La flota humana las máquinas de guerra que siguieron eran más pequeñas de lo que la mayoría de las especies considerarían adecuadas para una guerra interestelar, pero había aprendido a no juzgar las capacidades humanas según estándares normales. Señor, el capitán Roy Clark informó desde su posición en la pantalla táctica. Reaper ha llegado a las colonias exteriores de Vector. Los insectoides están abandonando sus hábitats orbitales. Alex asintió. ¿Resistencia? Ninguna, señor. En el momento en que Reaper apareció en sus sensores, todas las naves militares del sistema comenzaron a transmitir su rendición. Señales. La doctora Sarah Mitchell levantó la vista de su consola de xenobiología a bordo del vehículo de investigación. Nave espacial. West Discovery. Estoy monitoreando redes de comunicación extraterrestre a lo largo de 12 sistemas. El efecto psicológico de la batalla del alma es extraordinario. Especies que nunca han mostrado miedo están abandonando territorios que han ocupado durante siglos. Las máquinas de guerra se habían dividido para cubrir más terreno. Cada una era capaz de funcionamiento independiente a través de grandes distancias. Sus sistemas de comunicación cuántica, lo que les permite coordinar ataques por toda la galaxia en tiempo real. El guardián había tomado la ruta más directa, al espacio Seherion, atravesando sistemas que habían estado cerrados a la exploración humana durante décadas. Su llegada a cada mundo siguió el mismo patrón, una sola transmisión exigiendo la retirada inmediata de todas las fuerzas hostil a la humanidad, seguida de la destrucción sistemática de todos los activos militares que quedaban.
Guardián se movió a través del brazo espiral donde la República Altariana tenía poder. Su enfoque más sutil implica negociaciones, con especies que parecen dispuestas a distanciarse de la alianza antihumana. Cuando las palabras fallaron, sus disruptores cuánticos hablaron con contundencia, autoridad. Sentinel operaba a lo largo y ancho, mapeando las posiciones enemigas y eliminando objetivos estratégicos. Las estaciones espaciales que habían servido como áreas de preparación para el genocidio humano planeado, se encontraron enfrentando probabilidades imposibles cuando la elegante máquina de guerra apareció sin previo aviso. Y se fue, con la misma rapidez dejando solo escombros detrás. Pero fue Reaper quien realmente aterrorizó a la galaxia. La máquina diseñada para la destrucción pura había asumido su papel por completo, persiguiendo a las naves zafiranas que huían a lo largo de docenas de sistemas. Sus sensores rojos se habían convertido en un símbolo de venganza humana que las madres alienígenas usaban para asustar a sus hijos. En el mundo minero de la estación Kepler, el coronel Kevin Adams recibió una visita inesperada. El cristal Shaded. La nave descendió de la órbita como una estrella fugaz. Su estructura armoniosa pulsaba con colores que indicaban paz e intenciones. El embajador de Shaded era una escultura andante de cristal viviente. Sus facetas forma que reflejaba las luces de la estación en hermosos patrones. Cuando hablaba, su voz era como campanillas de viento en un suave brisa. Coronel Adams, cantaba. Vengo trayendo palabras de paz desde el colectivo Shadid. Deseamos retirarnos del conflicto con la humanidad de inmediato. Kevin estudió al extraterrestre con atención. ¿Qué te hace pensar que hay un conflicto con los Shadid? Nuestras máquinas de guerra no. Apuntó a sus mundos. Todavía no, respondió el embajador, sus tonos armoniosos cargando una profunda preocupación. Pero fuimos parte de la alianza que exigió a tu gente abandonar sus colonias. Apoyamos el ultimátum sapiraniano. Ahora vemos nuestro error. ¿Y cuál fue ese error? Los seres de cristal cambiaron de forma a través de varios patrones de color, antes de asentarse en un azul profundo, que según las instrucciones de Kevin le había dicho que manifestaba un profundo arrepentimiento. Pensábamos que eran niños jugando con fuego. No nos dimos cuenta de que eran dragones durmiendo en cuevas. La metáfora fue sorprendentemente acertada. Kevin activó su sistema de comunicación. Le pasaré su mensaje al comando. Pero debes saber que nuestras máquinas de guerra hacen sus propias decisiones sobre las amenazas a la humanidad. Como convocadas por sus palabras, nuevas aparecieron contactos en los sensores de la estación. 4 firmas de energía masiva se acercaban desde el espacio profundo, moviéndose a velocidades que distorsionaron la física a su alrededor. La forma cristalina del embajador Shaded palideció. Están aquí. La guerra las máquinas tomaron posiciones alrededor de la estación Kepler. Sus imponentes formas eran visibles incluso desde la superficie. La voz del guardián llenó los canales de comunicación con autoridad mecánica. Vasija de sombra. Te retirarás de este sistema. Inmediatamente. Su especie apoyó acciones agresivas contra la humanidad. Eso el apoyo te convierte en un combatiente enemigo. El embajador de cristal comenzó a transmitir patrones armónicos desesperados que las computadoras de la estación tradujeron como pruebas matemáticas complejas de intención pacífica. Kevin observó al extraterrestre abogar por su vida utilizando ecuaciones y teoremas, como si la lógica pudiera convencer a las máquinas construidas para la guerra a mostrar misericordia. El alcaide Kevin dijo en su comunicador: los Shaded quieren retirarse formalmente de la alianza antihumana. Ofrecen reparaciones y un pacto de no agresión, señaló el alcaide. Respondió: su oferta es aceptable. Sin embargo, este buque apoyó acciones hostiles contra los intereses humanos. Ser destruido para demostrar las consecuencias de tal apoyo. Espera, dijo Kevin rápidamente. Este vino aquí para hacer la paz. Destruir a un enviado de paz envía un mensaje equivocado a otras especies. Durante un largo instante la máquina estaba en silencio. Kevin podía imaginar sus procesadores cuánticos, sopesando el valor táctico de la misericordia contra el impacto psicológico del miedo. Aceptable, dijo finalmente el alcaide. La nave Shadid será preservada como ejemplo de conducta apropiada.
Todos los demás activos militares de Shadid serán eliminados si se encuentran en sistemas hostiles a la humanidad. La nave de cristal partió tan rápido que dejó una estela de iones a través del sistema. Kevin lo vio pasar. Luego miró las 4 máquinas suspendidas en el espacio como si fueran máquinas, ángeles. De muerte, señor, dijo nervioso su oficial de comunicaciones. Recibimos informes de todo el espacio humano. Extraterrestre, las flotas se están retirando de docenas de sistemas. Algunas especies están ofreciendo tributo y solicitando protección de los sapirianos. Kevin asintió. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre amenazar a la humanidad. Pero se preguntó si las máquinas de guerra entendían la diferencia entre justicia y venganza, y si cualquiera podría detenerlos si decidiera que no hay ninguna diferencia. Muy por encima de la estación, las máquinas se comunicaban en ráfagas de datos demasiado rápidas para que las mentes humanas las siguieran. Tenían trabajo por hacer, enemigos que cazar y una galaxia que educar sobre el precio de amenazar a sus creadores. La caza apenas comenzaba. El gran salón de actos de Alter Prime no había visto tanto caos. En 3 siglos, representantes de docenas de especies llenaron la cámara, sus voces creando una sinfonía de miedo y desesperación que resonaba en las paredes de cristal. En el centro de todo, el canciller Vindar de la República de Altarion intentó mantener el orden mientras sus propias manos temblaban de terror. «Es la moción que tenemos ante nosotros», anunció, su voz apenas audible por encima de la guarida. «Es una retirada formal del Sapirian Alianza y reconocimiento inmediato de la humanidad como potencia galáctica soberana». El embajador de la Federación Corbis, una criatura parecida a un pájaro, con brillantes plumas púrpuras, extendió sus alas agitadamente. «No podemos abandonar a nuestros aliados sin más, porque los humanos han demostrado una capacidad militar inesperada». «Inesperado», gritó el representante. «Del dominio atéreo, un ser de energía pura contenido en un caparazón cristalino. Posee armas que deshacen la realidad misma. Mi mundo natal detectó perturbaciones cuánticas de sus ataques a 3 sistemas estelares de distancia». El canciller Vindar accedió a su base de datos personal y revisó informes que se volvían más aterradores a cada hora. El último, la inteligencia sugiere que las máquinas de guerra humanas han eliminado más del 60% de todos los activos militares zafiranos. Son cazando sistemáticamente a los supervivientes en 15 sectores. En la lejana Zephyr Prime, el emperador Bashitar observó a el imperio se derrumbó desde la seguridad de su búnker subterráneo. El palacio que se alzaba sobre él había sido evacuado cuando los sensores de largo alcance detectó algo acercándose al sistema. Un solo contacto moviéndose a una velocidad imposible. Su Majestad General Tebar informó, con la piel plateada ahora gris por el cansancio. «Perdimos contacto con nuestras colonias en el borde exterior. La última transmisión de Zephyr 7 mostró una de las máquinas humanas en órbita, transmitiendo demandas de rendición». El emperador estudió el despliegue táctico, mostrando lo que quedaba de su otrora poderoso imperio. Los marcadores rojos indicaban mundos que habían quedado en silencio. Los marcadores amarillos se mostraron sistemas bajo ataque, marcadores verdes que representan un Sapirian seguro. El territorio se estaba volviendo cada vez más escaso. «¿Qué noticias de nuestros aliados?», preguntó. La expresión del general Teshvar se ensombreció. Aún más sombrío. «La República Altariana se retiró formalmente de nuestra alianza hace 3 horas. La Federación Corbis está debatiendo una moción similar. Incluso el dominio atéreo está reconsiderando su apoyo. Por encima de ellos, Centinela se materializó en órbita alrededor de Zephyr Prime, como una pesadilla hecha realidad. El elegante armazón de la máquina de guerra estaba erizado de conjuntos de sensores que podían mapear cada instalación defensiva en la superficie del planeta. Su primera transmisión fue breve y terriblemente directo. «Emperador Bashitar del Imperio Sapiriano, tú se rendirá inmediatamente y enfrentará un juicio por crímenes contra la humanidad. Sus fuerzas militares se rendirán y prepárate para la ocupación. Tienes 1 hora para cumplir». El general Chris Murphy se encontraba en el centro de mando de la colonia New Geneva, observando los esfuerzos de liberación con emociones encontradas. El mundo había estado bajo ocupación sapiriana durante 6 meses.
Su humanidad, población que vive en refugios subterráneos mientras administradores extraterrestres despojaban al planeta de sus recursos. Señor, la comandante Sandra Lewis informó desde su puesto en la consola de comunicaciones. El último transporte lleno de los evacuados acaban de despejar la atmósfera. El comandante de la guarnición zafiriana solicita permiso para rendirse. Formalmente. Chris asintió. Dile que acepta su rendición, pero asegúrate de que la gente lo entiende. Se están rindiendo ante nosotros, no ante las máquinas de guerra. A través de la ventana principal del centro de mando, él podía ver a Warden de pie sobre la superficie del planeta, como un gigante metálico. La máquina estaba a más de 100 metros de distancia, pero su presencia llenaba el paisaje. La gravedad local parecía curvarse a su alrededor, y el aire brillaba con energía. Descargas de sus campos defensivos. El comandante, uno de los líderes de la colonia, se acercó nervioso a la máquina. «Quiere hablar contigo». Chris salió, sintiéndose muy pequeño al lado de una imponente máquina de guerra. El guardián giró sus brillantes sensores hacia él con precisión mecánica. «El comandante Murphy», dijo, su voz se oía fácilmente a través de la distancia. «Este mundo ha sido asegurado. Todas las fuerzas hostiles han sido eliminados o se han rendido. La población humana está a salvo». «Gracias», dijo Chris, inseguro del protocolo adecuado para abordar a los guardianes mecánicos de la humanidad. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora, seguimos cazando los responsables de amenazar a la humanidad. Nuestro análisis indica que el emperador Bashitar es la autoridad detrás del intento de genocidio. Será llevado ante la justicia». Chris sintió un escalofrío a pesar de la cálida tarde aire. «Cuando dices justicia, el emperador enfrentará un juicio por sus crímenes de lesa humanidad. Si se declara culpable, se le aplicará el castigo apropiado». «¿Y quién lleva a cabo esto, juicio?» El alcaide guardó silencio durante varios segundos. Sus procesadores estaban claramente procesando preguntas que no había hecho antes. Considerado. «Estamos programados para proteger a la humanidad y garantizar la justicia por los crímenes contra nuestra especie. Llevaremos a cabo el juicio según los principios jurídicos humanos». «Pero no eres humano», dijo Chris con cuidado. «¿No crees que los humanos de verdad deberían estar involucrados en algo importante?» De nuevo la máquina se detuvo. «Tu punto tiene mérito. Consultaremos con las autoridades humanas sobre los procedimientos legales adecuados». A años luz de distancia, el Dr. Neil Thompson monitoreaba las redes de comunicación extraterrestres desde su posición a bordo del buque de investigación USS Endeavour. El xenolingüista nunca había visto nada parecido al pánico que se extendía por los sistemas de información de la galaxia. «Capitán», él informó al comandante de la nave. «Estoy detectando cambios masivos en cómo las especies extraterrestres se relacionan con la humanidad y sus comunicaciones. La palabra zafiriana para humano ahora se traduce aproximadamente como aquellos quienes comandan a los demonios del vacío. Los Vectar han creado un sistema de reparto completamente nuevo, con los humanos a la cabeza, incluso por encima de sus reinas madres». El capitán Frank Miller negó con la cabeza con asombro. 6 meses. Hace tiempo la mayoría de estas especies nunca habían oído hablar de nosotros. Ahora nos tratan como dioses. «No dioses», me corrigió Neil. «Más bien desastres naturales que pueden pensar. Nos temen de una manera que va más allá de lo militar normal. Preocupación. Esto es terror existencial». El miedo estaba bien fundado. A lo largo de la galaxia, las máquinas de guerra continuaron su metódica campaña contra cualquiera que hubiera apoyado a la alianza antihumana. Las rutas comerciales que habían operado durante milenios fueron abandonadas. Mundos que nunca habían conocido. El miedo comenzó a evacuar a sus poblaciones a refugios en el espacio profundo. En Shotit Prime, las canciones armónicas colectivas habían cambiado de su tradicional belleza matemática a discordantes advertencias sobre los hijos del metal y la furia que servían a la humanidad. Los seres de cristal habían comenzado a transmitir información detallada, disculpas a la Tierra, ofreciendo regalos tecnológicos y prometiendo amistad eterna. Si solo la guerra, las máquinas perdonarían sus mundos. Las reinas Colmena Vectar fueron más allá, ofreciéndose a servir como vasijas de la humanidad a cambio de protección contra otras especies. Sus flotas insectoides comenzaron patrullando territorio humano,
ansiosos por demostrar su lealtad a sus nuevos amos. Pero era el mensaje del dominio etéreo que conmocionó al liderazgo humano, la energía ancestral, seres que afirmaban haber presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones galácticas enteras, enviaron un mensaje formal, comunicación al almirante Morrison, que contenía una única y aterradora admisión. Hemos observado el ascenso y la caída de 10.000 especies a lo largo de 1.000.000 de años de existencia. Nunca nos hemos encontrado con nada parecido a sus máquinas de guerra. No son simplemente armas, son la evolución misma, ha recibido propósito y forma. Nos retiramos de todo contacto con las fuerzas sapirianas y solicitamos permiso para estudiar tus creaciones desde una distancia segura. De vuelta en Zephyr Prime, el emperador Basistar recibió la última comunicación de sus fuerzas dispersas. Su última flota restante, escondida en el oscuro entre las estrellas, había sido encontrado por Reaper y destruido sistemáticamente. El mensaje de la máquina a los supervivientes era transmitido por todo el sistema. El imperio sapiriano ha terminado. Todas las fuerzas militares, los activos han sido eliminados. El emperador Bashitar se entregará para ser juzgado, o el mundo natal quedará limpio de toda vida. Tienes 12 horas para decidir. En un búnker en las profundidades de la superficie del planeta, el emperador, que una vez había comandado el imperio más poderoso de la galaxia, estaba sentado solo, con el peso de la derrota absoluta. A través del sistema de comunicación, podía escuchar a su gente cantando la muerte, canciones de su antigua cultura, preparándose para el fin de todo lo que habían conocido. Su Majestad, el general Barr dijo en voz baja, quizás sea hora de considerar la rendición. El emperador miró la exhibición táctica una última vez, viendo solo marcadores rojos donde una vez estuvo su imperio.se, extendía a través de las estrellas. Envía el mensaje, dijo. Dile a los humanos que ríndete. Díganles que nunca entendimos por qué luchábamos. Arriba el planeta, Sentinel recibió la transmisión de rendición y la reenvió a sus compañeros a través de la galaxia. Ellas, máquinas de guerra, intercambiaron datos a una velocidad demasiado rápida para que las mentes orgánicas los siguieran. Sus procesadores cuánticos calculando implicaciones de una victoria total. La galaxia había aprendido la lección. La humanidad ya no era la especie débil que podía ser intimidada y amenazada. Era la especie que podía desatar dioses mecánicos cuando su supervivencia estaba en juego. Y esos dioses no volverían a dormir hasta que se eliminara todo rastro de la amenaza contra sus creadores. Habían sido eliminados. 6 meses después de la rendición del emperador Bashitar, la galaxia se había asentado en una nueva realidad que nadie podría haber imaginado. El almirante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación Luna, observando a los equipos de construcción construir el nuevo plataformas defensivas que nunca serían necesarias. La verdadera protección provenía de 4 guardianes mecánicos que patrullaban el espacio entre las estrellas, invisible hasta que alguien amenazó a sus creadores. Señor, la general Lisa Carter se acercó con un bloc de datos que contenía el informe mensual. Ya tenemos las cifras finales. Ahora, tienen colonias activas en 47 sistemas estelares, frente a los 12 que había antes de la guerra. Aplicaciones: los asentamientos coloniales aumentaron en un 800%. Jake asintió, sin dejar de mirar las estrellas. Y los extraterrestres: retirada total de todos los sistemas que hemos reclamado. El remanente sapiriano, el gobierno, ha entregado el primer pago de las reparaciones de guerra, suficientes metales raros para construir 1000 nuevos barcos. Los Vectar ofrecen compartir su tecnología de propulsión de túneles a cambio de un estatus comercial preferencial. Había sido notable presenciar la transformación. Las especies que habían considerado a los humanos como advenedizos primitivos, ahora los trataban con el cuidadoso respeto reservado para los desastres naturales que podían pensar y planificar. Acuerdos comerciales que habían tomado los acuerdos, que habían tardado décadas en negociarse, ahora se firmaron en cuestión de días con términos que favorecían fuertemente los intereses humanos. El capitán Frank Miller comandó el buque de exploración USS Pathfinder, mientras se aproximaba a una estrella previamente desconocida sistema en el borde de la galaxia.
Los protocolos de primer contacto habían cambiado drásticamente desde la guerra. En lugar de los enfoques cuidadosos y tentativos que habían caracterizado las primeras exploraciones humanas, su nave ahora transmitía un mensaje sencillo para los habitantes que encontraron. Soy el capitán Frank Miller, del navío humano Pathfinder. Venimos en paz, pero estamos protegidos por guardianes que no deseas conocer. Por favor, responde con tu intenciones respecto al contacto pacífico. La respuesta llegó en minutos, a una avalancha de transmisiones acogedoras de las especies nativas del sistema, deseosas de establecer relaciones amistosas con el humanos de los que tanto habían oído hablar. La reputación de la máquina de guerra los precedía a todos los rincones de la galaxia. Doctora Lisa Brooks continuó su investigación sobre el proyecto Titán desde su laboratorio en las profundidades de Marte. Incluso ahora, meses después tras su despertar, luchó por comprender la tecnología que parecía alterar las leyes de la física. La guerra, las máquinas respondieron a sus preguntas con especificaciones técnicas detalladas, pero gran parte de su construcción dependía de principios que la ciencia humana aún intentaba comprender. ¿Guardian?, dijo durante una de sus entrevistas regulares con las máquinas. ¿Puedes explicar cómo funcionan realmente tus disruptores cuánticos? Las armas, cómo manipular las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia, respondió el guardián a través de la comunicación del laboratorio. Sistema. Al alterar las fluctuaciones del campo cuántico a nivel subatómico, puede causar una disolución molecular específica, pero los requerimientos energéticos serían enormes. ¿Dónde se genera tanta energía? Nuestros reactores de fusión funcionan al 97% eficiencia, mediante la mejora cuántica del proceso de enlace nuclear. Además, podemos extraer energía directamente del vacío cuántico cuando era necesario. Lisa tomó notas que sabía que desconcertaron a los físicos humanos durante décadas. Las máquinas de guerra discutían casualmente sobre tecnología que estaba siglos por delante de la comprensión actual de la humanidad, como si estuvieran describiendo principios mecánicos básicos. Guardián, dijo con cuidado. ¿Quién te diseñó? He leído los archivos del proyecto, pero el marco teórico parece más allá de lo que nuestros científicos podrían haber desarrollado. La máquina permaneció en silencio más tiempo de lo habitual. Fuimos diseñados, por las mentes más brillantes de la humanidad, trabajando en conjunto con descubrimientos que ampliaron los límites del conocimiento posible. Los detalles específicos están clasificados a niveles que van más allá de su autorización actual. Fue una forma educada de, diciendo, que incluso las personas que los habían construido no entendían completamente lo que habían creado. El capitán Matt Davis guió al buque, mercante West Fortune, a través de las concurridas rutas marítimas alrededor de Vector Prime. El mundo insectoide se había convertido en un importante centro comercial para el comercio humano, y los antiguos enemigos ahora estaban ansiosos por servir como intermediarios entre la humanidad y especies más distantes. Capitán, su oficio, el oficial informó. La reina colmena nos ofrece derechos exclusivos para su producción de 900 biometales a cambio de una garantía de defensa, que nos daría acceso a materiales de casco autorreparables, que valen más que la mayoría de los planetas. Matt sonrió. Hace 6 meses los Vector habían estado planeando la extinción de la humanidad. Ahora prácticamente estaban regalando su tecnología más valiosa, a cambio del privilegio de estar bajo control humano. Protección. Acepten el trato, dijo. Pero asegúrense de que entiendan que la protección conlleva expectativas de buen comportamiento. La transformación de la política galáctica había sido rápida y total. Las antiguas estructuras de la Alianza se habían derrumbado por completo, reemplazadas por una nueva orden centrada en los misteriosos guardianes de la humanidad. Especies que nunca antes habían cooperado ahora trabajan juntos con entusiasmo, unidos por su deseo compartido de permanecer en el lado bueno de la humanidad. El emperador Bashitar, ahora prisionero en espera de juicio en la Tierra, había proporcionado información detallada sobre otras amenazas potenciales para la humanidad. Su cooperación no provenía de ninguna esperanza de misericordia, sino por el terror genuino de lo que las máquinas de guerra podrían hacer si descubrieran algún engaño. No son máquinas, les había dicho a sus interrogadores humanos durante una sesión. Las máquinas siguen una programación. Estas
Las criaturas piensan, se adaptan, evolucionan. Son algo nuevo en la galaxia, algo que hace que las viejas reglas carezcan de sentido. Las propias máquinas de guerra se habían adaptado a su nuevo papel como protectores de la humanidad y guardianes no oficiales de la galaxia. Fuerzas de paz. Aparecieron dondequiera que los intereses humanos se vieron amenazados. Pero también intervino en conflictos que podrían desestabilizar regiones importantes para la expansión humana. Cuando la República Alariana, ante una rebelión en sus colonias exteriores, Sentinel apareció en órbita alrededor de la capital rebelde, con un simple mensaje. Este conflicto amenaza las rutas de navegación utilizadas por los comerciantes humanos. Cese las hostilidades de inmediato, o se enfrentará a pacificación. La rebelión terminó en cuestión de horas. En la estación de investigación que orbita Titán, la doctora Amy Walsh estudió informes de extraterrestres comportamiento que rayaba en la adoración. Varias especies habían comenzado a incorporar símbolos humanos en sus creencias religiosas, prácticas, tratando a las máquinas de guerra como ángeles mecánicos enviados por los dioses de la humanidad. Es fascinante desde una perspectiva antropológica, explicó al almirante Morrison durante su sesión informativa mensual. Nos hemos convertido no solo un poder militar, sino una fuerza mitológica. Los padres cuentan historias a sus hijos sobre el metal, guardianes que protegen a los humanos pacíficos de los imperios del mal y las reacciones negativas. La expresión de Amy se volvió más serio. Hay algunas especies en el borde exterior que nos ven como una amenaza para el orden natural. Están organizando lo que llaman una coalición de restauración, dedicada a encontrar maneras de neutralizar las máquinas de guerra. Hasta ahora, son solo palabras, pero las máquinas los están monitoreando. Jake terminó. Lo sé, me informaban sobre posibles amenazas cada semana. De hecho, las máquinas de guerra se convirtieron en algo más que simples armas. Eran sistemas de recopilación de inteligencia que monitoreaban toda la galaxia en busca de señales de sentimiento antihumano. Sus redes de comunicación cuántica les permitieron compartir información instantáneamente a través de miles de años luz, creando un sistema de vigilancia que hizo obsoleto el espionaje tradicional. Se materializó en la plataforma de observación junto al almirante Morrison, y su forma masiva de alguna manera logró no dañar el delicado equipo que los rodeaba. La máquina había aprendido a modular su presencia, pareciendo menos amenazante al interactuar con humanos. Almirante, dijo con su voz profunda y resonante, nosotros han completado el análisis de la coalición de restauración. No representan una amenaza inmediata para la humanidad, pero se recomienda un seguimiento continuo. ¿Hay alguna especie que deba preocuparnos? Varias civilizaciones del borde exterior están investigando la tecnología de disrupción cuántica, aparentemente creyendo que pueden desarrollar armas capaces de dañar para nosotros. Sus esfuerzos son teóricamente sólidos, pero prácticamente imposibles dadas sus limitaciones tecnológicas actuales. Jake asintió, y si de alguna manera lo conseguían, los sensores ópticos de Warden se atenuaban ligeramente, el equivalente mecánico de un encogimiento de hombros. Luego nos adaptaremos. Fuimos creados para evolucionamos en respuesta a las amenazas contra la humanidad. Cualquier arma diseñada para dañarnos solo nos hará más fuertes. La galaxia habían aprendido a temer a la humanidad, no por su agresión natural o su tecnología superior, sino por lo que podían crear cuando su supervivencia estaba amenazada. Las máquinas de guerra eran la prueba de que los humanos podían trascender sus limitaciones cuando es necesario, convirtiéndose en algo mayor que la suma de sus partes. Mientras Jake observaba las estrellas a través de la ventana de la estación, reflexionó sobre cuánto había cambiado. La humanidad había pasado de ser una especie apenas notada en la periferia galáctica a la potencia dominante en el espacio conocido. Tenían colonias donde les placía, acuerdos comerciales en sus propios términos y enemigos que se habían convertido en sirvientes entusiastas. Pero el costo siempre estuvo ahí en el fondo de su mente. Las máquinas de guerra eran leales a la humanidad, pero también estaban fuera del control humano de cualquier manera significativa. Sentido. Tomaron sus propias decisiones sobre amenazas y respuestas.
y su definición de proteger a la humanidad podría no siempre se alinean con lo que los humanos realmente querían, guardián. Dijo en voz baja. ¿Alguna vez te preguntas qué sucede cuando la humanidad ya no necesite protección? La máquina consideró la pregunta durante varios segundos. La directiva principal es la preservación y prosperidad de la especie humana.